Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. En primer lugar, quiero que sepáis que ayer no hice vídeo postpartido, pero que os puedo asegurar que va a ser la primera vez y la última, ¿de acuerdo? Lo que yo no me esperaba, o sí me lo esperaba, pero no por la situación que existe en este momento, es que Franco Mastantuono fuera a ser trending topic, noticia, y que estuviera en boca de todos. Obviamente me lo esperaba porque debutaba, hay mucha expectativa con él. Yo pensaba que iba a ser noticia por todo esto. Pero resulta que no. Que es noticia porque 4 pazguatos del Fútbol Club Barcelona quieren desestabilizar de alguna manera, de paso también desestabilizar al Real Madrid, y sobre todo, y lo más importante, y lo que a mí me repugna más, desinformar a toda la masa aborregada del Fútbol Club Barcelona para que repitan algo que es mentira, como la alineación indebida de Mastantuono. Yo no me había dado cuenta, pero Miguel Galán, el abogado que últimamente se está haciendo mainstream y no entiendo muy bien por qué, tiene un montón de altavoces. De hecho, David Álvarez de Real Madrid Televisión ha dicho algo al respecto. Yo no entiendo cómo alguien que es un profesional, pero que de alguna manera está desinformando de manera sesgada, tiene tantísimos altavoces. Pero ¿sabéis qué? Han salido todos escaldados. Porque tenían una baza, el Osasuna, que Osasuna denunciara. Y ahora mismo tienen que estar llorando. Así que bueno, me gustaría que compartieras el vídeo después de verlo, que interactuaras con él, que le des like, que es importantísimo, y te suscribas para que la familia siga creciendo. Empezamos. Bien, chicos, lo primero que os quiero enseñar, ¿vale? Por cierto, hablando futbolísticamente de Mastantuono, era su debut, yo lo vi nervioso, tuvo un par de detalles buenos, por poco marca, ¿vale? Lástima que le vino para la zurda en un lado, en un perfil donde era muy complicado que él se acomodara para marcar sin espacio y sin ángulo, pero me gustó mucho la sociedad que hizo con Arda Güler. Nada más salir al campo, Franco Mastantuono, Miguel Galán, escribía esto en Twitter, ¿vale? Con una foto de Franco Mastantuono y, bueno, a punto de ser sustituido, ¿de acuerdo? Minuto 67. Se alinea a Mastantuono y se produce alineación indebida. Aquí no habla de posible alineación indebida. Aquí habla, aquí afirma, confirma y requete afirma de que se produce alineación indebida, ¿vale? El Osasuna tiene 24 horas desde la finalización del partido para impugnar el encuentro. O sea, como metiéndole también presión a Osasuna. Hay que recordar que Osasuna os denunció, y cuando digo os denunció me refiero al Fútbol Club Barcelona, por una posible alineación indebida, por el caso, creo que fue Íñigo Martínez, por el tema de la selección, que no tuvo que ir a la convocatoria de la federación, pero sí que estaba convocado, bueno, todo este rollo que ya conocéis, y que por supuesto la federación desestimó, y el CSD y demás, ¿no? Increíble, porque Brian Zaragoza, creo que fue, jugador de Osasuna, le pasó exactamente lo mismo, y no jugó, no pudo jugar. O sea, es una cosa de absolutos locos, ¿no? Aparte del trato de favor de la federación con el Barcelona al decidir que no tenían ni por qué ir Íñigo Martínez para ser observado por los médicos de la selección, cosa que Brian Zaragoza sí que fue, ¿vale? Sí que fue. Yo cada vez que lo pienso, vale, y en ese comunicado oficial, y os puso de vuelta y media, recordando entre líneas el caso Negreira, lo que habéis hecho durante años, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el concepto de alineación de un futbolista en un partido se entiende por su actuación, intervención o participación activa en el mismo, bien por ser uno de los futbolistas titulares o suplentes cuando sustituye a un futbolista durante los partidos, con independencia del tiempo efectivo de situación, ¿no? Intervención o participación. Si queréis, os dejaré el tuit de este señor en la caja de comentarios o algo, si le queréis echar un vistazo,
Pero es que este hombre creo que aprovecha bien el verificado, porque es que pone unos testamentos que son increíbles. Pero bueno, estamos hablando de este señor, ¿eh? O sea, es que no es que sea del Valencia o del Sevilla o del Getafe o del... No. Estamos hablando de quien estamos hablando. Tú cuando te haces esta foto, Miguel Galán, tú pierdes cualquier tipo de credibilidad. Sobre todo, cuando dijiste cosas como estas. Tú llegaste a decir que el Barcelona, en todo el caso Negreira, era el afectado. Era la víctima. O sea, un club que pagó voluntariamente durante 20 y pico años al vicepresidente arbitral resulta que es la víctima. Supongo que Negreira, ¿no?, les puso un revólver en la cabeza y les amenazó. Oye, pagadme 8,4 millones de euros porque si no me enfado, ¿no? Y no respiro. Y claro, el Barcelona es tan buena gente y tan altruista que se lo pagó, ¿no? Vaya, Miguel Galán ahora llegó a ir a medios de comunicación, por ejemplo, en el Desmarque, y dijo cosas como estas, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar. De alguna manera se está prostituyendo esa normativa que permite jugar a jugadores filiales por el primer equipo para aprovecharlo a los primeros equipos de los clubes. Un jugador de 63 millones de euros e inscribirlo en el filial, 63 millones de euros es lo que valen los 4 grupos de primera red. Todo lo que cobran los jugadores de primera red, en fin, más de 200 futbolistas, o 300 o 400, 500 futbolistas, es lo que vale el jugador de 63 millones de euros. Porque es que el Real Madrid ha presentado a Mastantuono como jugador de primer equipo. Las declaraciones de prensa... El Real Madrid ha presentado a Mastantuono con el dorsal 30. Repito, Franco Mastantuono fue presentado con el dorsal 30. Por lo cual no ha sido presentado como jugador del primer equipo. Hay que recordar que Gavi estuvo 2 años con el dorsal número 30 y con plaza en el juvenil. Repito, en el juvenil sí que es cierto que no se pagó un traspaso. Pero para no ocupar espacio en la plantilla, lo tenían inscrito en el juvenil, cuando era titular del Barça. ¿Vale? Titular del Barça. En ningún lado pone un jugador que haya costado más de 50 millones de euros no puede jugar en el filial. Entonces, ¿qué pasa con Rodrigo y con Vinicius? Es que de verdad son unas cosas, tío. Es que, madre mía. Los jugadores son como jugador del primer equipo. La llamada que recibe el jugador es del entrenador del primer equipo, no es de Arbeloa, que es el entrenador del segundo equipo. Está entrenando con el primer equipo. No ha jugado ni ha entrenado ni un solo minuto con el filial, con el equipo dependiente. Por tanto, si todo va encaminado hasta el contrato del jugador es del primer equipo, no se puede inscribir en el filial, aunque la norma lo permita. Una práctica habitual. Es que no. Es que no. Por un momento parecía convincente el bueno de Miguel Galán, ¿eh? Por un momento me lo llegué a creer. Pero cuando al final dice, no se puede inscribir en el filial. Escucha, ¿eh? Aunque la norma lo permita, es un J. Jordi, tío. Es un J. Jordi de la abogacía, tío. Se da y se quita la razón él solo, sin necesidad de que nadie venga a arrebatarle dicha razón que supuestamente lleva o cree él que tiene. Es increíble, o sea, se pega, es que se pega 1 minuto de reloj, 58 segundos, explicando, exponiendo, diciendo que si primera RFF, que si 500 jugadores, que si 60 millones, que si... para terminar diciendo... no lo pueden inscribir en el filial, aunque la norma lo permita. En nombre de Miguel Galán I, dictamino que las reglas no sirven igual para todos los equipos. El Real Madrid no puede, ¿vale?, beneficiarse de ellas. En cambio, todo el fútbol profesional de primera división y segunda sí que puede. Porque le da la gana. O sea, porque le da la gana. También ha aportado esto, porque es que también fue al chiringuito, chicos. También fue al chiringuito. Y fijaos lo que dijo. Miguel Galán, estás advirtiendo al Madrid, ojo, que puede haber alineación indebida de Mastantuono. Por el hecho de que tiene ficha con el equipo dependiente, que es el Castilla. Pero digamos que él pidió el número 30 y el número 30 no puede estar
en el primer equipo. Sí, porque la norma dice que los dorsales son del 1 al 25. Pero ¿cuál que hace el Madrid en este caso? Le pide el jugador, le pide... Del 1 al 25 son los jugadores del primer equipo. Es que de verdad no es tan complicado, ¿eh? De verdad no es tan complicado. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, lleva el 30 precisamente porque está inscrito en el Castilla. Si estuviera inscrito en el primer equipo no podría llevar el 30. Es tan simple, de verdad, decir, y tan fácil decir la verdad. O sea, y explicarlo bien a la gente. O sea, aquí Miguel Galán está diciendo que no puede llevar el 30 porque en el primer equipo son 25 fichas. Por lo cual es del 1 al 25 los dorsales. La ley de la liga lo aplica así, ¿vale? O sea, 25 fichas, 25 dorsales, del 1 al 25. Mastantuono lleva el 30. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá porque no está inscrito en esas 25 plazas. No, en el Castilla, amigos míos. En el Castilla, pero bueno. XD, supongo. El jugador llevar el 30 porque su ídolo Messi lo llevaba y el Madrid dice, venga, el 30 y para eso, para conseguir eso te inscribo en el... No, puedes elegir el 25 que es el que queda. No, pero Messi jugaba con el 30 y él quiere el 30. Pero esta normativa ha sido puesta hace poco, lo de los dorsales del 1 al 25. Entonces, lo que... No solo estamos denunciando lo de los dorsales, ¿eh? Es decir, lo que yo estoy diciendo es que se intenta aprovechar la normativa de filiales o equipos dependientes para tener un jugador más en la plantilla del primer equipo. Es decir, él tiene contrato como jugador del primer equipo, ha sido presentado como jugador del primer equipo. Vuelve a mentir, ¿eh? O sea, vuelve a mentir. Vuelve a mentir. En el momento en el que el Real Madrid presenta a Mastantuono con el número 30... no lo está presentando como jugador del primer equipo. No lo está presentando. Ay, Dios mío, de verdad, de verdad. Sería solo porque el mercado cierra a finales de agosto. Podría durar, pero lo que pasa es que si mañana alinea al jugador y el Osasuna, que ya denunció... Alinea no. Si mañana alinea al jugador... Pero qué clase de abogado, por el amor de Dios, que me equivoque yo, vale, que soy un cazurro, pero que te equivoques tú, después de tantos años de carrera, me sorprende. No es, si mañana el Madrid alinea. Si mañana Xabi Alonso alinea a Mastantuono, podría ser... No, alinea. Alinea no existe, ¿vale? No, Miguel... No existe. Al igual que la victimización del Barcelona en el caso Negreira. No existe. Te lo estás inventando tú, ¿vale? Vamos a seguir, por favor. Íñigo Martínez, por algo todavía menor. No, Íñigo denunció. Al Barça, denunció. Al Barça, por Íñigo Martínez. Por favor, que le está explicando Miguel, que es el experto. Pero tú eres abogado también, tú pasas. Menudo experto. Yo sé, pero sé, ¿cuál es la licencia que tiene? Sí. ¿De qué equipo? ¿del Madrid o del...? Paco, pero dejamos que hable él y luego... Termino lo de los... ¿Qué pasó con Íñigo Martínez? Vamos, el Osasuna denunció al Barcelona por la alineación indebida de Íñigo Martínez, por una norma que no era precisamente española, pero no tenía... Buscó un poco la norma, ¿no? Y finalmente fue desechado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el Osasuna, por coherencia... Os lo he explicado yo mejor que este señor. Tenemos un vídeo en el canal explicando el caso, cómo lo expuso el Osasuna, aferrándose al reglamento, a artículos, no sé... O sea, de verdad, y llega este señor a decir nada. Te dice que Osasuna denunció por alineación indebida al Barcelona y no te explica nada. Y no es solamente eso, es que J. Jordi detrás... Está, sí, denunció al Barcelona. Primero, Osasuna denunció, ¿vale? Osasuna denunció incluso los plazos, ¿vale? Los plazos en los que, bueno, la federación concluyó que Brian Zaragoza, bueno, tenía el ok para irse de vuelta a Osasuna, Íñigo Martínez, no sé qué. Hubo plazos ahí. Tenéis el vídeo por ahí, ¿vale? Donde lo explico a la perfección, leyendo absolutamente toda la noticia, explicándola, leyendo también el comunicado oficial de Osasuna, que fue totalmente increíble. Es que, además, se dio la situación de que Osasuna estaba en la misma situación, ¿vale? Osasuna tenía un jugador lesionado, Brian Zaragoza. Brian Zaragoza, por exigencia de la federación, tuvo que ir a Las Rozas para que lo chequeara los médicos de la selección para corroborar que estaba lesionado y volviera a Pamplona, ¿vale? Con el Osasuna. Íñigo Martínez, por ser del Barcelona, ¿vale? No tuvo por qué ir a Las Rozas, a la Ciudad Deportiva de Las Rozas, pero estuvo convocado, ¿vale? Estuvo convocado.
Y no se podía, ¿vale? El club que del jugador que fue convocado no podía jugar. Se habían pasado ya, bueno, menos de 4 días con el último partido de la selección. Es decir, si Brian Zaragoza e Íñigo Martínez estaban convocados para un partido, yo que sé, me lo invento, del 15 de abril, e Íñigo Martínez el 18 de abril juega con el Barça, estaba incumpliendo la norma porque había pasado menos de esos 4 días. Que no recuerdo si eran 4 o 5, pero algo así era. Mira que yo te estoy hablando de memoria y lo estoy explicando mal, tampoco tenía pensado hablar de este tema. Pero este señor va expresamente al Chiringuito, al Desmarque, a un montón de sitios para hablar de esto. Y no se lo tiene preparado o no se lo quiere preparar, ¿vale? Yo lo he explicado mal, por encima. Seguramente, tirando de memoria, te falten un montón de datos que tienes ahora mismo nublosos. Este tío va a hablar de esto. Se prepara para esto a priori, quiero entender, ¿no? Y no te explica nada, simplemente se sienta y dice: alineación indebida. Sí, porque soy Miguel Galán. Aunque la norma te lo permita. Acuérdense de las anteriores declaraciones. Manda narices. Si rebuscó tanto la norma con Íñigo Martínez, lo va a tener que buscar con más tono, pues si no va a quedar retratado. Va a decir, oye, ¿por qué sí con el Barcelona y no con el Madrid? Y aquí hay claramente, por lo menos por indicios, que se está intentando una mala fe y un presunto fraude de ley al inscribirlo con el filial en vez de con el primer equipo. Claro, como Osasuna denunció al Barcelona, Osasuna, por fuerza, va a tener que denunciar al Real Madrid, ¿no? Si es que aparte, fijaos lo que dice el diario Sport, el Barça no quiere, bueno, no va a ir con el nuevo fichaje, ¿no?, que han hecho. No quieren un caso Mastantuono. ¿Qué caso Mastantuono? ¿Qué caso Mastantuono? Por Dios. Si es que fijaos, Madrid Blaugrana, muy urgente. La Liga recomendó al Barça no convocar a Rooney. No sé de dónde se sacan esto, la verdad. En ningún momento creo que la Liga le dijo al Barça: no convoquéis a Rooney. O sea, no. Para no incurrir en alineación indebida por tener ficha del filial. Mastantuono ha sido convocado. Si después del ridículo Íñigo Martínez Osasuna no denuncia, hay que empezar a pensar muy mal. Yo pienso muy mal de ti. Porque hay que tener pocas neuronas para poner algo así. Y no todo vale por los likes, ¿eh? O sea, existe el amor propio, la vergüenza ajena, la vergüenza propia. De verdad, ¿eh? O sea, es muy lamentable, de verdad os lo digo, es muy lamentable. ¿Qué os voy a decir? Bueno, aquí tenemos lo de Pavel, que dice que el penalti no es penalti, ¿vale? Bueno, pues con todo esto, ¿vale?, que estamos viendo, informa Isaac Fouto. Otro que tal baila. Osasuna no denunciará una supuesta alineación indebida de Mastantuono. El club navarro considera que el Real Madrid no ha infringido ninguna norma, ya que es algo habitual inscribir a jugadores con ficha del filial para el primer equipo. Es decir, todo el mundo lo hace, incluido Osasuna. Porque si denuncian al Madrid, el Madrid podría denunciar a 18 equipos de primera división. Es que además, te lo dice el mismo Miguel, que la norma te lo permite, que es increíble. ¿De verdad pensáis que si eso fuera ilegal, algún club, no Osasuna, algún club no hubiera denunciado ya? Están todos los clubes, la mayoría, bajo el amparo, el paraguas de Tebas. Si Tebas, que de hecho tiró alguna puya sobre este caso, pero al final terminó diciendo: pero es legal, o sea, no hay nada ilegal aquí, ¿no? ¿De verdad no hubiera denunciado ya Javier Tebas? Es que, de verdad, tú, es que yo me pongo a pensar y yo lo flipo bien, pero es que no solamente eso, es que ha llegado el presidente de Osasuna, le han pillado, iba a decir en zona mixta, pero no, es en los aledaños del estadio, o sea, es increíble, es la primera vez que veo un presidente de un club que juega en el Bernabéu rodeado de aficionados del Real Madrid, no sé qué, no sé cuánto, a las afueras, supongo que porque tendría el coche aparcado relativamente cerca o le irían a recoger por ahí, y bueno, y responde. Estado Mastantuono, ¿me puede confirmar que Osasuna no va a denunciar al Real Madrid por alineación indebida? Vamos a ver, o sea, si eso hacemos todos los equipos, ¿por qué vamos a denunciar?
Esto lo hacemos todos los equipos. ¿Por qué vamos a denunciar? O sea que Osasuna no va a denunciar al Real Madrid, lo confirma, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna intención. Nosotros no tenemos ninguna intención. Métete en la cueva, Miguel Galán. Meteros en la cueva todos aquellos, ¿vale? Que decíais que iban a sancionar al Real Madrid. Porque Osasuna os ha vuelto a reventar. ¿Vale? A reventar. Y os está poniendo a bailar el debut de un niño de 18 años. ¿Vale? De 18 años. Me quiero despedir con algo. Me he ido al comunicado oficial, ¿vale? De Osasuna, donde denunciaba al Barça por alineación indebida de Íñigo Martínez. Aquí lo tenéis absolutamente todo. También adjuntando reglamento de la FIFA, artículos, absolutamente de todo y explicando al dedillo. Absolutamente todo, ¿vale? Como recordaréis, hubieron directivos del FC Barcelona donde despreciaron a Osasuna. En pleno directo, O sea, delante de cámaras y con un micrófono delante, ¿de acuerdo? Y quiero refrescaros las últimas líneas de ese comunicado, porque Osasuna os tiene calado desde hace muchísimo tiempo. Por último, la entidad manifiesta su sorpresa por el comentario formulado por el FC Barcelona de que es impropio de un club con la historia del Club Atlético Osasuna. ¿Veis? Como alguien había hablado. Exponer sospechas de un posible fraude cuando resulta muy razonable, albergar serias dudas al respecto a tenor de los hechos descritos. Causa estupor que el citado comentario, tan cínico como vacío de contenido, proceda de aquellos que bien harían en revisar sus actuaciones, ¿vale?, en el periodo más reciente de la historia del FC Barcelona. Esto es por lo de Negreira. Dios, esto es. Es que claro, el Barcelona, claro, intenta aleccionar, dar clases de moralidad cuando son los más sucios de todo el fútbol español. Por cierto, cuando no había todavía presentado, esta denuncia por alineación indebida el Osasuna, todavía no lo había, repito, no había denunciado a la Federación, al Barcelona, por este hecho. Miguel Galán ya dijo que el recurso de Osasuna había sido denegado. Y llegó Osasuna al propio Miguel Galán y le dijo: buenas tardes, Miguel, para que se rechace algo, primero hay que presentarlo. Quizá por eso a lo mejor Osasuna no te cae tan bien, ¿no? Y querías que se posicionaran y denunciaran el Real Madrid. Pues bueno, ya has escuchado al presidente de Osasuna, así son las noticias, está súper confirmado. Osasuna no ve nada irregular en que Mastantuono jugará el partido, por supuesto, porque es algo que hacen todos y como bien dice Miguel Galán, la norma te lo permite. Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto, tú a lo tuyo, Mastantuono, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.